Por la gracia de Dios, nuevamente podemos estar juntos para examinar la palabra de Dios, para ser enseñados por el Espíritu Santo y para poner atención a lo que Dios espera de su iglesia. En una serie de mensajes basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos hablado acerca de la diferencia enorme que hay entre la iglesia del primer siglo y la iglesia de este siglo XXI. Hemos tocado algunas cosas como el amor, hablamos acerca del evangelismo y de la oración. Y todavía hay otras cosas que comparar en cuanto al fervor y la eficiencia que tenía la iglesia del primer siglo en seguir lo que el Señor les había ordenado. Que el Señor nos guíe, porque hoy día vamos a meternos en un tema que tiene que ver con la lectura y el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando la iglesia primitiva estaba surgiendo, habían algunas escrituras que todavía no estaban, solamente estaba en el Antiguo Testamento, pero ya era suficiente para con él predicar, enseñar acerca del Mesías, acerca del Cristo que salva, del Cristo que no solamente venía para reinar, sino que también tenía un ministerio de humillación. Y es interesante ver cómo la iglesia asumió su responsabilidad de estudiar la Escritura, interpretar la Escritura y luego aplicarla en sus propias vidas y entregarla a los demás. El modelo es básicamente para nosotros el mismo. Debiéramos estar haciendo exactamente lo que la iglesia hizo desde un comienzo, pero ya vimos que en cuanto al amor estamos fallando, en cuanto a la oración también fallamos, en cuanto al evangelismo anteriormente también mostramos que como que falta esa fuerza para poder realizar la voluntad del Señor. Y ahora, hermanos, en este tema del estudio de la palabra, en este tema de escudriñar la Escritura, la iglesia actual tiene mucho que aprender. El Señor Jesús les dijo a los saduceos, a los fariseos en su tiempo, cuando no podían entender ellos que el Mesías, que ellos esperaban algo glorioso, sea una persona tan simple como aparentemente el hijo de un carpintero. No lo podían entender. Jesús les dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Le estaba diciendo que no era problema solamente de su incredulidad, de sus falsas expectativas, sino que el problema estaba en que aunque ellos creían que sabían de la Biblia, aunque ellos creían que sabían la Torá, que sabían acerca de la Tanaj y creían todo el Antiguo Testamento, todavía no habían descubierto lo que la Biblia hace tan evidente en el Nuevo Testamento. Los discípulos sí lo captaron, no plenamente, pero el Señor les sacó un poquito en cara a los dirigentes religiosos de su tiempo el que no sean capaces de encontrar en la Escritura la luz suficiente para entender el presente que estaban viviendo. Era el momento más glorioso de Israel. Cuando esto comenzó, ángeles aparecieron y dijeron a unos pastores: traemos nuevas de gran gozo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, Belén, el Redentor, el Salvador. Y da las señales que van a encontrar al niño envuelto en pañales y todo eso, pero son noticias de gran gozo, buenas nuevas, buenas noticias. Eso es la palabra evangelio.
buena noticia. Y esta es la buena noticia, que Dios visitó a los hombres. Y esta es la buena noticia, que Dios se hizo hombre. Y esta es la buena noticia, que todo esto estaba predicho en las Escrituras. Y eso es lo que esta gente de ese tiempo no pudo disfrutar, no pudo entender. Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos en momentos cruciales de la historia de la humanidad. Estamos por comenzar un periodo oscuro en esta humanidad. Estamos por entrar en una anarquía mundial. Estamos por entrar en momentos difíciles para todos los creyentes, pero también estamos a la expectativa de la promesa de Cristo, de que los que han creído en Él no pasarán por esa gran tribulación, preparada para las naciones, porque hay un juicio a las naciones después, y para Israel. Pero hermanos míos, ¿no nos damos cuenta? Si estudiamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que sí hay suficientes señales para entender esto de escudriñar las Escrituras. La iglesia primitiva lo tomó muy en serio. A mí me llama la atención que el Señor Jesús, cuando toca esto y dice esta frase, no lo dice con mala intención, pero lo dice, les da a entender algunas cuestiones que parece que ellos no entendían. La primera, Cristo le está dando el honor a la Escritura. Está hablando de lo confiable que son. Está tratando a la Biblia, al Antiguo Testamento en este caso, como un instrumento, un documento completamente fiable, confiable. Hoy día hay mucha gente que pone en duda el Antiguo Testamento, hay mucha gente que dice que Daniel no lo escribió Daniel, que Moisés no escribió lo que escribió Moisés, que Isaías no fue Isaías. Hoy día hay mucha gente con la crítica literaria y la alta crítica. Hermanos amados, yo le creo a Jesús y Jesús reivindicó las Escrituras diciendo que hay que escudriñarlas porque ahí se habla de Él, y que si estos dirigentes judíos hubiesen escudriñado la Escritura, hubiesen examinado la Escritura, habrían descubierto, es la segunda cosa que veo aquí, habrían descubierto que no estarían equivocados, porque ellos esperaban falsamente un Mesías triunfante, un Mesías que viniera a derrotar al pueblo romano y que los sacara de la esclavitud, de la servidumbre que tenían con Roma y que los pusiera a la cabeza de las naciones. Eso es lo que ellos esperaban. Eso viene. Algún momento el rey viene a reinar, pero ahora el rey venía a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo en que el Señor está obrando de entre los judíos y entre los gentiles. De todos ellos hace una sola cosa llamada iglesia, y la iglesia sale pronto de aquí. La iglesia comenzó creyendo la Escritura. Yo temo que en el día de hoy no hay temor de Dios. No hay temor de la palabra, parece que lo que Dios dice a nadie le importa. Yo entiendo que al mundo no le interese, pero hermanos, a la iglesia debiera interesarle. Cristo contradijo entonces con estas frases: escudriñen la Escritura, porque ustedes creen que tienen vida eterna ahí, y en realidad ella, si ustedes buscan ahí estoy yo. Hermano, qué maravilla darse cuenta que es tan verdad esto. ¿Saben ustedes que muchos rabinos judíos se sienten tan culpables, aún en el día de hoy, que simplemente están prohibiendo a los judíos que lean Isaías 53? Porque Isaías 53 relata claramente al Mesías, al ungido, sufriendo y dando su vida por otros, tal como lo hizo Cristo. Y esa conciencia culpable todavía está en muchos de ellos. También debo decir que a la vez algunos de ellos están abriendo los ojos y descubriendo que el Mesías que ellos esperaban tiene nombre y apellido: Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo. Amados, la iglesia primitiva tenía muy claro que la fe que ellos tenían descansaba en la sólida base de la Escritura del Antiguo Testamento. La
la idea que venía ahora en el Nuevo Testamento no es una idea que venía a echar abajo la ley de Moisés, no es algo que venía a destruir las escrituras hebreas, era algo que venía a cumplir, a complementar y a explicar lo que era el Antiguo Testamento. Y eso es lo que hace. Toda la fe cristiana, y lo entendió así la primera iglesia, toda la fe cristiana tiene su base en las escrituras. Es por eso que los primeros cristianos dieron énfasis tan especial a su estudio y a la enseñanza. En un momento dado, los discípulos estaban sirviendo y haciendo muchas cosas, los apóstoles, una vez que nació ya la iglesia, y de pronto era tanto el trabajo que ellos tuvieron que parar y decir, ¿saben? Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, necesitamos que alguno venga y haga algo especial, haga el trabajo que nosotros no podemos hacer. Nosotros vamos a privilegiar algo, nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra y de la oración. Otros que se encarguen de la distribución y de otras cosas administrativas. Nosotros, nuestro ministerio principal es la palabra y la oración. Amados, que el Señor nos haga entender esto. El Evangelio, si usted empieza a examinarlo desde sus comienzos, se autentica, es decir, le da la autenticidad necesaria, lo hace por medio de la palabra de Dios, por medio del Antiguo Testamento. 1 Corintios 15, versículo 1, en adelante dice la palabra. Además, este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol está diciendo que esto sucedió así, conforme a las Escrituras. Así fue. Esto es entonces la base del Evangelio y de la fe cristiana. No está en los sentimientos, no son. Algunos hoy día como que han puesto el énfasis en los sentimientos humanos. La base del Evangelio y de la fe cristiana no son los sentimientos. Tampoco son las tradiciones, ya sea tradiciones familiares o tradiciones eclesiásticas. No, es que nosotros somos de esta iglesia y vamos a morir en esta iglesia. Usted se va a ir al infierno en esa iglesia si usted no entiende, y le pasa lo mismo que a los fariseos. Creen que tienen la vida eterna y no la tienen porque no han escudriñado la Escritura, porque no han descubierto por sí mismos lo que la palabra del Señor está diciendo. Amados, en el nombre del Señor, yo les insto a tener mucho cuidado en cuanto a esto. Ahora bien, no son los sentimientos, no son las tradiciones, no son que mi familia, que mi papá y mi abuelo eran de aquí y yo voy a seguir. Hermano, por favor, eso de lado, fuera todo eso. La fe tuya debe estar basada en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. La base siempre, siempre es la palabra. La base siempre es la Escritura. La base siempre es la Biblia. Así lo dice el Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Si retenéis, lo acabamos de leer, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La palabra que os he predicado, ¿basada dónde? En la palabra, en el Antiguo Testamento. La palabra que ellos predicaron estaba basada no en su idea, estaba basada no en su estado de ánimo. Hoy día tengo ganas de hacer. No, Señor, no estaba basada en sus sentimientos. Hoy día me siento pleno, ay, qué lindo, todo es lindo. Y mañana me siento mal, entonces Dios se olvidó de mí. Por favor, no, tu fe, la mía, no está basada en mi estado de ánimo, no está basado en los sentimientos, está basada en la fe. ¿Y en qué fe? Fe que viene por la palabra del Señor. Aquí la palabra claramente está diciendo, si retenéis la palabra que os he predicado. No está diciendo si mantenéis vuestras tradiciones. No está diciendo si sientes en tu corazón. No está diciendo eso. Está diciendo si retenéis la palabra. La palabra.
Algunos se sienten con nosotros porque dicen ustedes son muy cuadrados, solamente la Biblia, solo la palabra. Hermanos, no hay otra regla de fe y de conducta más que la palabra del Señor. Recordemos esto, la Escritura fue dada por Dios. Eso uno lo puede entender del Antiguo Testamento y unos ponen en duda que el Nuevo Testamento también, porque no es lo mismo. Hermanos, sí. Debemos ser sabios en esto. Mira, segunda carta del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 16, y también el 17, todo creo yo que lo han escuchado alguna vez, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy claro, no hay nada que añadirle a esa santa palabra. La Escritura, además de ser toda inspirada por Dios, hay que tomar eso en cuenta, también está dada por Dios mismo para usarla como base para evangelizar. ¿Cuántas veces en mis comienzos y cuando dábamos testimonio de nuestra fe cuando éramos jóvenes, conversaba con gente y a ellos les asombraba que lo que decía la palabra era exactamente lo que le estábamos diciendo. No podían creer, ellos pensaban que nosotros conocíamos la Biblia de memoria, y eso no es así, pero conocíamos lo suficiente. ¿Para qué? Para decirles dónde está en la Biblia lo que nosotros creemos. Tu fe, mi fe, no está basada en una declaración de una iglesia, está basada en la palabra de Dios, está basada en los escritos que Cristo creyó, está basada en los escritos que el Espíritu Santo inspiró para todos nosotros. Los discípulos todos usaron la Escritura para predicar la palabra. El primer mensaje evangelístico, el de Pedro citó el Antiguo Testamento, hablando acerca de esto del Espíritu Santo y todo lo que estaba pasando y explicando lo que era ese acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, y explica usando el Antiguo Testamento. Lo mismo hace, recuerdan a Felipe, uno de los diáconos, hace lo mismo. Y ya vimos recién al apóstol Pablo diciendo, explicando el Evangelio a partir de la palabra, conforme a las Escrituras. Bueno, ahora Felipe se encuentra llevado por el Espíritu al desierto y hay un camino y ahí viene una carreta y viene un hombre de otra región y viene leyendo la Escritura y no entendía nada. Y de pronto le pregunta a Felipe, ¿entiende lo que lee? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, abriendo Felipe su boca y comenzando desde esa Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Venía leyendo a Isaías. Qué interesante para mí. Exactamente. ¿Usted cree que es casualidad? El Señor, si tú tienes y atesoras la palabra, te va a dar oportunidad de compartir la palabra. No tus ideas, no tus sentimientos, no tus creencias personales, sino lo que Dios dice. Y eso es lo más hermoso que podemos compartir. Hermanos queridos, lo más lindo que te pasó a ti es conocer a Cristo. Lo más lindo que le puede pasar a otro es conocer a Cristo también. Mira, Pablo en el libro de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, esto está relatado en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 28, dice la palabra así, Lucas escribe este pasaje, dice, porque con gran vehemencia Pablo refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Demostrándole a los judíos, expertos en la Escritura. Pero Pablo demostraba por la Escritura, usaba la Escritura para decirles, Jesús es el Cristo. Hermano, nosotros no estamos creyendo en un fantasma, no estamos creyendo en una historia contada y recontada y manoseada y manipulada. No, Señor, estamos creyendo en algo que tiene una base sólida. Y más que creer en algo, creemos en alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, hermano. Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. ¿Cómo?
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Falta hoy día esa vehemencia, falta hombres, nos faltan mujeres que hoy día crean la palabra, estudien la palabra, vivan la palabra, estén enamorados de la palabra y compartan esa palabra. Cuando comparten la palabra, comparten vida. Aquí estás viendo la iglesia. Toda su doctrina, la doctrina de los apóstoles, los mismos apóstoles dijeron, lo más importante es la palabra y la oración. Y claro, cumplir el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero el Evangelio, ¿y cuál es el Evangelio? El que está basado en la Escritura. Cristo murió conforme a la Escritura, resucitó conforme a la Escritura y vendrá conforme a la Escritura y nos salva conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. No es lo que dice un sínodo, no es lo que dice un concilio, no es lo que dice una tradición eclesiástica, es lo que dice la palabra, la palabra, la palabra y solamente la palabra. Lamentablemente vamos a tener que compararnos con esa primera iglesia. No vamos a hablar solamente de la iglesia del siglo I. Hoy día estamos en la iglesia del siglo XXI. Como iglesia del siglo XXI, bueno, un poquito antes, ya en el siglo XX y aún antes, empezamos a tener algunas ventajas. La gente aprendió a leer. Cuando se descubre en la imprenta, el primer libro que se imprime es la palabra de Dios, es la llamada Biblia del Oso, que es una versión anterior de Valera. Y hermano, debemos entender que tenemos ventajas comparativas enormes. ¿Y para qué les digo? Cuando ya la imprenta se hizo algo más popular y cuando los que conocían la escritura, el texto hebreo, el texto griego, empezaron a traducirlo también desde el latín y surge la Vulgata y empieza a surgir también la Biblia en los idiomas europeos, en los idiomas que la gente podía entender, la cosa empezó a transformar al mundo, porque la palabra abre los ojos, la palabra es luz, la palabra muestra, la palabra nos sirve para ver quién es Dios y quién es el hombre. La palabra dice y la palabra cumple. Por eso, hermanos amados, a la iglesia primitiva, no teniendo esas ventajas que tenemos hoy día, hizo tanto porque se apegó a la palabra. Hoy día hasta tenemos la Biblia, en otro adelanto técnico también, los celulares. Yo ando con mi celular y ahí busco y tengo la ventaja que puedo agrandar la letra, cosa que no puedo hacer en la Biblia, y puedo leer la Biblia aún a pesar de los impedimentos que mi salud me está mostrando en este último tiempo. Por la gracia de Dios, ahí está todavía la palabra. Este tremendo avance tecnológico nos ha traído la Biblia aquí mismo, a la casa, al celular, para llevarlo a cualquier parte. Hermano, a pesar de todo eso da miedo hacer una encuesta. Da temor preguntarle a la gente, a los hermanos. No estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de creyentes. Da miedo preguntarle a los hermanos. Y yo tengo temor de preguntarle a usted. Tengo temor de preguntarte, ¿cuánto tiempo pasas en tu lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás leyendo la Biblia en forma sistemática? ¿Estás leyendo la Biblia en forma constante? ¿Lo estás haciendo? ¿O lo haces así a la buena de Dios? Ay, a ver, Señor, estoy medio deprimido. A ver, ¿qué me dices tú? Y pasamos el dedo y andamos así, hermano, usando la palabra de esa manera. Por favor, escudriñar la Escritura no es eso. El Señor ya se lo exigió y se lo enrostró a los saduceos y a los fariseos y a los escribas de su tiempo. Y hermanos queridos, nosotros que decimos que somos hijos de Dios, nosotros que decimos que caminamos en su palabra, ¿leemos la palabra? ¿Amamos la palabra? ¿Escudriñamos la palabra? Hermanos, me he encontrado con tantas vanas excusas en cuanto a por qué no leo la Biblia. La primera es, no tengo tiempo. Pero ya me voy a meter en eso. Hermano, he escuchado esta otra de personas con un poco más de edad a veces, que me dicen esto: pastor, yo leo la Biblia, pero no entiendo ni palote. No entiendo nada. No entiendo la Biblia. Hermanos queridos, eso es peligroso. Muy peligroso. Porque hay un fenómeno que se llama iluminación. ¿Qué es esto de la iluminación? Tiene que ver especialmente con esto de la Escritura. Es
cuando el Espíritu Santo, que es el que inspiró la Escritura, mora en ti, mora en nosotros, y cuando abrimos la Escritura y leemos, ese Espíritu Santo nos muestra, nos da luz, nos aclara lo que dice la Escritura. Es un fenómeno sobrenatural. Por eso, cuando nosotros hablamos del Evangelio, para mucha gente es locura. Para mucha gente dice, esto es tan chalado, que algo les pasa, como se volvieron locos. Hermanos queridos, es una locura santa, porque viene del Espíritu Santo, es Dios el que provoca en nosotros, así que es peligroso. Si usted dice, yo no entiendo, entonces yo empezaría a pensar, tengo el instrumento, tengo la capacidad en mí de interpretar la Escritura, está en mí. El que inspiró la Escritura está en nosotros. Hermanos, por favor, debemos aclarar todo esto. No puedes hacer esto. No puedes decir, no entiendo. Hermanos, si es que hay que esforzarse, esfuércese. Hay personas que a lo mejor les costó aprender hasta leer. Oiga, junte las letras y vamos y lea. Y no salga de ahí hasta que entendió lo que leyó. Porque a veces leemos por encima, superficialmente. Y hermano, uno de los problemas que tiene nuestro país es la falta de comprensión de lectura. No hay comprensión de lectura. Es un fenómeno a nivel nacional. Es peligroso. Mira lo que dice el libro de Hechos. Ya dijimos que esto iba a estar basado en el libro de Hechos. Capítulo 17, en el versículo 10 y versículo 11. Capítulo 17, perdón, 10 y 11, sí. Y dice, y estos, hablando de la gente de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo había estado en Tesalónica anteriormente, pero ahora está en Berea. Y dice la Escritura que la gente que estaba en Berea era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, ¿alguna vez has dudado de lo que ha dicho el pastor? ¿Alguna vez has dudado de lo que se predica, de lo que algún otro dice? Porque a veces nosotros decimos, oh, mira, aquí hay un video y lo vemos y no discriminamos. Hay personas que pueden decir cosas muy parecidas y sin embargo van mucho más lejos o van mucho más cerca. No van por el camino correcto. Hay muchas maneras de desviarse. Hermanos míos, esta gente no se equivocó, la gente de Berea. ¿Por qué? Porque ellos mismos escudriñaron la Escritura. No crea todo lo que dicen los predicadores, porque a veces algunos embaucan, algunos buscan otros intereses. Hermano, el interés de un predicador es que usted entienda y que usted siga a Cristo, no a Él. Ningún predicador tiene la autoridad para ponerse como un ser intermedio entre Dios y los hombres. El único mediador es Jesucristo y todos los predicadores tenemos que hacernos un lado y mostrar por la palabra que es así. Si a usted le han dicho que la palabra te hace mal, te engañaron. Si a ti te han dicho que la palabra mata, que la letra mata, sí, es verdad, la letra mata. Mata la ignorancia, la letra mata, sí, mata la falta de espiritualidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la letra, lo que Dios dice, habla de Él. El tema de la Biblia es Jesucristo. Si se lo dijo Jesús, por eso comencé con Juan 5:39, se lo dijo a aquellos hombres de su época, escudriñad las Escrituras, porque ustedes creen que tienen ahí la vida eterna y ellas dicen que yo soy el Mesías. Creerían ustedes en mí si escudriñan la Escritura, pero nunca creyeron. ¿Por qué? Porque se quedaron en lo superficial, se quedaron en sus tradiciones de los fariseos, de los saduceos, de los esenios y de unos y otros. Hermanos, no tradición, no, palabra, doctrina pura, santa, buena. No lo que te dicen, sino lo que tú ves. El Espíritu Santo no es patrimonio de los predicadores. El Espíritu Santo es patrimonio de todo creyente, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Eres de Cristo, tienes el Espíritu. Eres de Él, entonces tú puedes leer la palabra. Tú puedes amar la palabra. Tú puedes enamorarte de la palabra. Cuidado, hermanos. El Señor muy pronto va a llamar a cuenta a su iglesia. No para castigarnos, sino para mostrarnos las veces que fallamos en no hacer
lo que Él quería. Todo el mundo de posibilidades de servicio que nos estamos perdiendo por no conocer la palabra, por no dedicar tiempo a la oración, por no estar en comunión unos con otros. Todo lo que hemos perdido por no evangelizar, por no doblar las rodillas. Así que, hermanos, en esa ocasión dice la Biblia que creyeron muchos de esta gente de Berea. Muchos bereanos creyeron, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, también creyeron el Evangelio. Hermanos, en el día de hoy el pecado es una lectura descuidada. A veces decimos una palabra por otra, nos puede pasar. Pero hermanos, cuando usted lee 2, 3 veces, cuando usted escudriña, no le va a pasar. No le va a pasar, hay que meterse más profundamente. Esta palabra de Jesús que se aplicó a los fariseos, a los saduceos, a los escribas de ese tiempo, ¿usted cree que nos aplica a nosotros? Si el Señor le dijo a ellos escudriñar las Escrituras, también nosotros, hermanos, con mayor razón, escudriñemos la Escritura. No te quedes, escudriñar, hermanos, es escarbar, es meterse más a fondo. ¿Usted ha visto las gallinas del campo? No las gallinas de corral que están ahí como encerradas nomás. No, esas gallinas que andan más libres. ¿Sabe? Cuando escuchan ahí que hay un gusanito, alguna cosa en la tierra, ellas van y hacen con las patitas y van escarbando y van escuchando para encontrar lo que está ahí. Y claro, ahí está la cena. Pero, hermanos queridos, escudriñar también para nosotros es alimento. Ahí está tu alimento espiritual. Escudriña, examina, busca. Usa la pala y el yuzo espiritual y profundiza lo que la palabra del Señor dice. Ay, hermano, hay una lectura descuidada, hay poco tiempo para esto, hay poco hábito de leer. En realidad en Chile ese es un problema también. A la gente ya no le gusta leer. No, están todo el día ahí con los deditos, están todo el día ahí con la televisión, están todo el día con el deporte, están todo el día con sus propios afanes y se han olvidado de la importancia de la palabra. Están alimentando lo superficial, están alimentando lo que no vale nada, lo que se va a acabar pronto. Y lo espiritual. ¿No dijo el Señor, haceos tesoros en el cielo? Aquí en la tierra, ya lo sabemos, ladrones hurtan. Y el orín corrompe. Allá no. ¿Dónde estamos haciendo el tesoro? Hermano, la palabra es un tesoro. Deleítate ahora, empieza a descubrir las grandes cosas y maravillas que el Señor tiene para su iglesia. No puedes decir, me aburre leer la Biblia. No, pastor, me aburre leer la Biblia. Yo recuerdo una ilustración que usaba el pastor Freddy Ballet, que fue mi mentor en mi comienzo cristiano. No fue mi padre espiritual, pero fue como un Pablo para Timoteo, para mí. Este pastor, que por la gracia de Dios todavía está vivo, viejito, pero está vivo, este pastor tenía esta ilustración y lo decía como chiste, decía que estaba una vez visitando a unos hermanos, a una hermana, y él le estaba diciendo lo importante allá en el campo, lo importante que era leer la Biblia. Y una hermana le dijo, sí, pastor, pero todos los días leo la Biblia. Ah, qué bueno, le dijo él. ¿Y cómo lo hace? Mire, pastor, es que la Biblia es muy buena. Fíjese, yo en la noche, cuando me acuesto, tomo la Biblia, me pongo a leer y al tirito me quedo dormida. Por favor. Todos nos reímos con esa ilustración. Yo no sé si será verdad o mentira, pero créame que hay gente que se queda dormida leyendo la Biblia. No lo puedo entender. Me cuesta entender algo así. Hermano, no puede decir que te aburre la palabra. No puede decir, mira, hermano, que te aburra la televisión. Abúrrate ya, abúrrete. Que te aburran tus pasatiempos. Abúrrete de eso. Que te aburran estas cosas, pero no la Biblia. Abúrrete de lo malo. Hermanos, teníamos, y muchas veces iglesias tienen cultos de estudios bíblicos. Tenemos un instituto bíblico aquí al lado. Ahora se van a empezar a dar clases en forma virtual. Y algunos ya estamos haciendo eso en nuestras propias iglesias. Hermano, ¿por qué no están todos? ¿Por qué, por ejemplo, cuando tenemos reuniones de oración y que también compartimos la palabra, ¿por qué no están todos? ¿Cuál es tu excusa?
¿No hay tiempo? ¿Cuál es tu excusa? ¿Te aburre? ¿Cuál es tu excusa? Pero es increíble la inasistencia a los estudios bíblicos. A los cultos de oración y a los cultos de estudio va poca gente. Ahora no va nadie, por supuesto, porque cómo están las cosas. Pero, hermanos amados, cuando se podía, muchos no lo hacían. Y por último, en cuanto a esto, hay algunos de la iglesia del siglo XX, del siglo XXI ya, que usan la Biblia como una especie de amuleto de la buena suerte. Hermanos, en más de alguna ocasión me he encontrado en mi vida pastoral con gente de iglesias nuestras que en el velador tienen abierta su Biblia en el Salmo 91, por ejemplo. Algunos lo tienen, no en otro, pero algunos lo tienen ahí, otro en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo tienen ahí como si fuera, como para que lo lean los diablos, los demonios cuando pasan por ahí. Hermano, así no sirve la palabra. O como hace con el Salmo 91, como ya dije, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, cuidado, la Biblia no es un fetiche, la Biblia no es esto. La Biblia no es como un horóscopo, la Biblia no es un instrumento para pasearlo debajo del brazo solamente. La Biblia es de vida. La Biblia te dio vida a ti y da vida a otros. Por favor, hermano, empieza a leer la Biblia. Algunos llevan años en el Evangelio y no son capaces de aprender versículos de memoria, no son capaces de leer la Biblia entera, no son capaces de leer capítulos. Hermano, ¿y cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a escudriñar la Escritura? Si el Señor se los dijo a aquellos que no eran de Él, ¿no se los dirá a su pueblo? Por favor. Ya hemos demostrado que la iglesia primitiva lo usó para todo. Usó la palabra para fundamentar el Evangelio. Usó la palabra. Y nosotros, hermanos, generalmente escuchamos el testimonio que entonces yo siento, ¿no? Y entonces yo creo. Y entonces yo, hermanos queridos, no eres tú, es la palabra. Predica la palabra. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Cuando me regalaron mi primera Biblia, cuando me gradué de pastor, mi pastor me regaló una Biblia y en la primera página me puso 2 Timoteo 4:12. Miguel, que prediques la palabra. Así como Pablo se lo dijo a Timoteo. Y he tratado de hacerlo siempre. Y si alguna vez no lo hago, dígamelo nomás. Porque eso es. Hermano, ¿cuál es el resultado de esta iglesia del siglo XXI? Una iglesia muy laxa, una iglesia muy light, una iglesia muy superficial, una iglesia que no tiene raíces, una iglesia que sopla cualquier doctrina y se van todos para allá. Y surge otra cosa por acá y se van todos por el otro lado. Hermano, esa es inestabilidad total, contrario a lo que Dios enseña. Mira, la falta de fe, ¿por qué no hay fe? Que decía Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted dice, no, me falta fe, ¿por qué te falta fe? Porque no tienes Biblia, hermano. Porque no estás escudriñando la Escritura. La fe viene por la palabra. No te viene como resultado de pasar en ayuno y en oración. La fe no es así. La fe viene por la palabra, por la palabra, por la palabra. ¿Cuándo lo vamos a entender? Hay falta, por eso mismo, de base doctrinal, que dice Efesios 4:14, ahora es el apóstol Pablo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Está hablando acerca de los dones que Dios le dio a la iglesia. Y dice que a unos los constituyó apóstoles, a otros fueron profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Hermanos queridos, ¿para qué? Para edificar a la iglesia. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Y cómo? Con la palabra, para que lleguemos a la unidad perfecta del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Con la palabra.
¿Cómo evitar ser engañado? Por la palabra, porque hay gente que va a usar la palabra como estratagema para engañarnos. Y así ha sucedido. Y hermano, por último, en esta iglesia del siglo XXI, vidas que están continuamente en pecado en esta iglesia del siglo XXI. Porque tengo una pregunta para terminar. Según usted, ¿es bueno o es malo leer la Biblia? Según tú, ¿es bueno o malo leer la Biblia? Si usted me dice que es malo, entonces tiene problemas serios. Y si usted me dice que es bueno, obviamente es bueno, entonces usted también tiene un problema. Porque mira lo que dice la palabra. El que escribe aquí es un hermano de Jesús. Es Santiago. Él dice en el capítulo 4, versículo 17 de su carta universal, él dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se da cuenta? Si usted me responde que es bueno leer la Biblia, te pregunto, ¿por qué no lo haces? Y si no lo haces, estás pecando. Hermano, que el Espíritu nos convenza de pecado. No queremos iglesias débiles, el Señor tampoco. Creo que estamos viviendo el último tiempo de la iglesia. Por la gracia de Dios, seamos hacedores de la palabra. Bendito es el momento en que se me ocurrió desafiar a Dios porque no creí en Él. Ese momento es bendito porque me llevó a conocer la palabra. Y tratando de destruir la palabra destruyó mis argumentos y me trajo a los pies de Cristo. No predico por hablar, predico lo que he vivido. Que Dios te bendiga, amado. Que Dios te permite escuchar esta palabra hasta el final y que Dios te permita ser hacedor de la palabra. Y si ahora sabes lo que es bueno, no dejes de leer la palabra. Que Dios te bendiga. Amado Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia. Tu iglesia te necesita, te necesitamos. Señor, aviva nuestras vidas, aviva nuestro intelecto, aviva nuestro corazón para servirte como tú te mereces. Lo suplicamos, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 Padre. Amén.